Hola, soy César Beltrán, director académico y de investigación de la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Externado de Colombia. Para mí ha sido un gusto participar de esta 10ª cumbre del Instituto Nacional de Contadores Públicos. Fui invitado a conversar sobre los retos del empleo de los contadores públicos, sobre el futuro del empleo de los contadores públicos, dando una mirada desde la academia. Para dar cuenta de esta charla, he decidido abordar una perspectiva histórica, entendiendo justamente que es la historia la que permite comprender el presente y dar los elementos para transformar el futuro. Así que, amparado en esto, nos fuimos hasta el siglo XIX para entender un poco cómo las condiciones políticas, económicas, sociales fueron generando cambios en las organizaciones y por tanto cambios en el empleo y cambios en el empleo contable. Así, por medio de unos pequeños hitos como la industrialización del siglo XIX, que coincide con el desarrollo de parte del naciente industrialismo en Colombia, de la industrialización en Colombia, de industrias de productos no duraderos como textiles, bebidas y demás asuntos, pues fueron generando empresas que demandaban más empleo intensivo en uso de mano de obra, una mano de obra no calificada y con algunos pocos elementos técnicos, contables, de sus administradores o sus líderes. Luego pasamos a una época de crecimiento económico, del boom posterior a la Primera Guerra Mundial, la llegada de diferentes recursos, créditos y por tanto la necesidad de ordenar el sistema financiero, el sistema de tributación en Colombia, y eso como generó pues una nueva lógica de empleo o unas nuevas prácticas de empleo, unas nuevas organizaciones. Organizaciones un poco más técnicas, científicas, con la necesidad de tener una perspectiva más internacional, con una fundamentación mucho más financiera. Luego viene la crisis del 29 y si bien esa amalgama o conjunción del capitalismo cafetero e industrial con el entorno político permitió que Colombia no tuviera pues grandes estragos, sí a los contables nos obligó a trabajar mucho más en auditoría, más que en una perspectiva contable. Entonces aprendimos a ejercer la auditoría, a pensar en la confianza y el aseguramiento de la información, y es por eso que a partir de allí emergieron diferentes legislaciones sobre la revisoría fiscal y demás asuntos que son ampliamente conocidos. Con esa dinámica histórica saltamos luego a la industrialización por sustitución de importaciones a partir de 1945, la llegada de capitales internacionales, de multinacionales, cómo cambió esto las formas de trabajar, las culturas organizacionales de ese momento y el rol de los contables, que no contadores públicos, porque aún no existían, solo hasta 1960 como profesión se crea la contaduría pública. Y finalmente el proceso de apertura económica, obviando un poco y dando 1000 saltos sobre el periodo de desindustrialización y dando esa apertura a la llegada de capitales financieros internacionales, liberalización de mercados, ausencia del Estado en decisiones económicas. Eso generó también transformaciones. Colombia decidió jugársela las ventajas comparativas, tener una industria intensiva en mano de obra, escaso capital, generación de capital, y esto implicó también un nuevo rol de los contables, un poco apoyado en la lectura que dieron algunos de los compañeros. María Elena hablaba de los retos de la educación contable y el estado actual de la educación contable. Entonces llegamos entonces a un mundo como el que hoy tenemos, con un gran número de contadores públicos, con énfasis en competencias repetitivas, mecánicas, que agregan poco valor a la organización, que no están en roles gerenciales, que se les dificulta la resolución de problemas complejos y que es necesario repensarnos. Los contadores somos uno solo, somos una unidad, y no hablo como grupo o como necesidad de alianza, sino somos una entidad frente a las empresas, frente al Estado. Así que debemos tener todos un mínimo que no sea tan mínimo, debemos tener un mínimo de competencias, habilidades, roles, capacidades, agregación de valor, creación de valor público, privado,
Y para ello pues es necesario repensarnos, porque se nos viene el futuro, y es aquí donde dice el enganche con el futuro, y es bajo este escenario actual cómo vamos a responder frente a lo que se ha denominado la revolución, la cuarta y quinta revolución industrial, frente al cambio climático y demás problemas de capacidad de soportar la vida que tiene el planeta, o sea, pérdida de biodiversidad y demás asuntos complejos y crecientes, lastimosamente, frente a la economía colaborativa, frente a la digitalización y globalización y profundización de los mercados financieros, frente a la concentración de la riqueza, frente a las crecientes desigualdades. ¿Cómo va a reaccionar entonces las organizaciones y cómo vamos a reaccionar los contadores públicos? Así que los retos estuvieron más formulados en torno a esos escenarios, sin olvidar el presente, y por tanto la necesidad de pensar que probablemente se van a perder muchos empleos, pero también se van a ganar otros. Así que es una motivación también a incursionar en transformaciones desde la sostenibilidad, la digitalización, la tecnología, la analítica, y todo esto con un sustento y una base de lo fundamental también, ¿no? Del criterio y la ética, considerando que digamos, hay una ausencia de una postura ética cuando se ejerce la contabilidad sin idoneidad, sin capacidad, sin criterio profesional. Este fue como el panorama histórico, presente, para asumir los retos que plantean los cambios económicos, que plantean las competencias, las formaciones, sin olvidar a los que ya egresaron, sin olvidar a los más de 300.000 contadores públicos que existen en Colombia, que ya están allí, que es necesario enseñarles lo nuevo que hay, y algunas capacidades que ya tienen que hoy no se desarrollan en la forma en que se aprendieron, pues es necesario pues ajustarlas y potenciarlas. Ese fue más o menos el aporte que hice para la cumbre, y agradezco nuevamente la invitación. Nos vemos en una próxima oportunidad.